y es el cooperativismo, que justamente en nuestro país tiene un arraigo muy incipiente. En ese sentido, aprovechamos la experiencia de nuestro colega y amigo Jorge Parra, que vive y trabaja en Canadá, y gustoso, cuando le planteamos el tema, dijo, claro, con gusto, lo puedo hacer, es tremendamente importante lo que ustedes nos están, lo que se puede plantear. El arquitecto Parra es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Ciencias Aplicadas en Ordenamiento y Planificación de la Universidad de Montreal en Canadá. Ha trabajado en varias universidades de Bogotá, como la Universidad de La Salle, la Universidad de Pamplona, en la Universidad de Itus de Panamá. Ha participado en ponencias en la Sociedad Colombiana de Arquitectos con un tema que le interesa mucho, que es la evaluación posocupación de la vivienda, con la cual hizo en la pasada Bienal de Arquitectura una ponencia, y también ha participado con nosotros en varias charlas al respecto de estos temas que son de su interés y de nuestro interés. Antes de darle la palabra al arquitecto Parra, entonces vamos a funcionar de la siguiente manera. Vamos a estar alrededor de 1 hora, luego de lo cual procederemos un cuarto de hora más o menos a hacer preguntas y dudas al arquitecto Parra sobre los planteamientos que nos va a realizar en este momento. Quienes quieran, la charla efectivamente se va a grabar y pueden consultar con la maestría para darles el link donde la pueden encontrar. Arquitecto Jorge Parra, bienvenido y tiene la palabra. ¿Tiene apagado el micrófono, arquitecto? Disculpe, no lo había notado. Buenas tardes, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Mil gracias al profesor Marco Cortés por esta invitación a una segunda charla en el marco de la maestría. Como bien lo dijo, bueno, por ahora quisiera pasar a compartir la pantalla. ¿Me dicen ustedes si están viendo la primera diapositiva? Sí. Sí, señor, ya se ve. Correcto. Entonces, en primer lugar, pues este agradecimiento al profesor Marco Cortés y a las personas que colaboran en la organización y coordinación de esta maestría de arquitectura de la vivienda. Y en un tema amplio de mucho interés, que es la autogestión y autoconstrucción en la vivienda, el papel del arquitecto en ello. En mi caso, vamos a trabajar un tema de gran importancia también, que es la vivienda cooperativa en Canadá, particularmente en la provincia francófona de Quebec y en la ciudad de Montreal, donde actualmente vivo desde el año 1987. Para ponerlos un poquito en contexto, bueno, yo mismo vivo en una cooperativa de vivienda. Más adelante les voy a hacer un pequeño paseo virtual con unas fotos de esta cooperativa y de otras también. Y a partir de esta experiencia personal que inicié al poco tiempo de haber terminado mi maestría, es que trato, digamos, de compartir con ustedes algunas de las ideas más importantes y experiencias. Ahora, en el contexto de esta presentación, siguiendo la sugerencia del profesor Cortés, incluí 3 entrevistas muy interesantes, por cierto. Una de ellas a una residente de una cooperativa que estuvo allí durante 20 años. Una segunda a una persona, una mujer que es directora de un comité de vivienda en Montreal. Y la tercera a un experto, un agente de desarrollo de unas organizaciones que se llaman grupos de recursos técnicos. No les prometo lo del tiempo que el profesor Cortés nos plantea, me parece un poco estrecho, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido, porque el problema con las entrevistas es que
Yo las quería hacer muy breves, de 5 o 10 minutos, y salieron alrededor de 10, 15 minutos cada dos de las dos primeras, y la segunda un poquito más, como 30 minutos. Esta es la tabla de contenido para que tengan una idea de la presentación general de la charla. La primera es una presentación general de la cuestión cooperativa, luego un panorama muy sucinto con algunas cifras de la vivienda cooperativa en Canadá. El tercer punto también un panorama muy sucinto de la situación en Quebec, que es la provincia francófona de Canadá. El siguiente punto, presentación de un caso emblemático de la comunidad de Milton Park, que es una de los movimientos cooperativos más importantes de América del Norte, de donde surgió prácticamente el movimiento cooperativo en Canadá. Luego va a haber una pequeña visita fotográfica de esa comunidad, Milton Park. Luego vendría la entrevista con Marion Lockhorst, que fue residente, ya no lo es, de la cooperativa La Voie Lactée, que es la Vía Láctea en Montreal. Seguida una entrevista con María Vázquez, una colombiana, canadiense de origen colombiano, que es directora de un comité de vivienda que se llama de la Municipalidad de San Lorenzo, aquí en Montreal. Luego una segunda visita fotográfica de la cooperativa donde yo vivo desde hace 25 años, que se llama Louis Hector de Calier. El punto 9 sería la entrevista ya con Carlos Martínez, un canadiense de origen mexicano, es agente de desarrollo del grupo de recursos técnicos que se llama Bâtir son quartier, que quiere decir construir su barrio, también de Montreal. Y un último punto sería una apertura de diálogo con los asistentes. Bueno, enseguida paso rápidamente a esbozar algunas ideas generales sobre lo que es una cooperativa de vivienda en este contexto nuestro de Canadá, Quebec, Montreal. Primero que todo, la cooperativa es una entidad jurídica, tiene obviamente una estructura jurídica muy sólida con reglamentos propios que cada una define. Los miembros de una cooperativa, con base, digamos, en modelos, establecen con toda la precisión que quieran su propio, digamos, modelo, ¿no?, jurídico. Es una empresa de tipo asociativo, de economía solidaria y por autogestión. Esos valores son muy importantes. Digamos, la gente se asocia dentro de una perspectiva solidaria y digamos, con la idea también de manejar su propio proyecto de A a Z, con apoyo, por supuesto, externo. Otro valor muy importante de una cooperativa es que no hay ánimo de lucro. Aquí nadie se lucra en una cooperativa con su explotación. Se trata, al contrario, de minimizar los costos al máximo. Exige la participación activa de sus miembros. Cuando uno hace parte de una cooperativa, está normalmente obligado a asumir alguna tarea dentro de alguno de los comités que se crean para su gestión, o también como parte del consejo de administración. La finalidad de la cooperativa es ofrecer una solución de vivienda digna, abordable, de calidad al conjunto de sus miembros. Ahora, algo muy importante en cuanto a la propiedad cooperativa es que es justamente una propiedad colectiva. Jamás es una propiedad individual. Jamás yo sería dueño del apartamento donde vivo. En el momento en que esté acá presente, lo utilizo. En el momento en que sea necesario irme, me voy. Y un ciudadano debidamente seleccionado dentro del proceso, pues ingresaría a la cooperativa. De manera que es un parque de inmuebles, digamos, colectivos que están a disposición de la sociedad en su conjunto. Entre los grandes principios serían los principios de la cooperación, la solidaridad, la socialización y la ayuda mutua. Las cooperativas pueden tomar obviamente diferentes formas. Una de ellas pueden ser las viviendas independientes, como conocemos en muchos casos, o pareadas, en forma también de dúplex. Aquí existe mucho ese concepto de casas en 2 pisos, donde en cada piso habría un propietario o un residente más bien,
en triplex, que también serían viviendas en tres niveles, donde en cada nivel habría un residente, etcétera. Así como también pues en apartamentos, en inmuebles de diferentes alturas y densidades. En el proceso general, digamos, de acompañamiento a un grupo de ciudadanos que deciden formar una cooperativa, aparecen unos grupos de recursos técnicos muy conocidos acá como los GRT, que consisten en organizaciones profesionales multidisciplinarias, donde hay no solamente arquitectos, por supuesto, sino hay toda clase de profesiones, hay y también ingenieros, hay trabajadores sociales, hay contadores, hay, en fin, una cantidad de personas que de una manera conjunta apoyan de A a Z al grupo de ciudadanos que deciden conformar una cooperativa. Estas personas pues tienen generalmente una muy buena formación, por supuesto, en el tema específico de las cooperativas. Y también incluyen un proceso de formación en autogestión de la cooperativa de vivienda luego de haber sido entregado el proyecto a los cooperantes. Eso es como un resumen sucinto. Ahora, un panorama muy general de la situación en Canadá, como unos datos muy sencillos, muy globales. Ustedes saben, Canadá es un país nórdico, aquí está en Estados Unidos al sur, estos territorios en lila son todos de Estados Unidos. Canadá tiene 10 provincias y algunos territorios. Entre las 10 provincias, es un país muy extenso, es casi 10 veces el área de Colombia, tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados y tan solo menos de la población de Colombia, 37 millones. En este país actualmente hay un poco más de las cifras que hay ahí, son más de 2.200 cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro, que se dirigen a cerca de 250.000 cooperantes y generan unos 90.000 hogares, cubren unos 90.000 hogares. Yendo un poco por provincias, cada provincia tiene un impacto diferente del movimiento cooperativo, por supuesto. Las provincias aquí en Canadá tienen un estatus bastante independiente. En particular, la provincia francófona de Quebec, que está aquí en el extremo este del país, es una provincia que tiene un estatus casi de país dentro de una federación. Tiene muchas prebendas, puesto que hay una historia detrás de ello entre los colonizadores que fueron los ingleses y los franceses. Entonces, Quebec tiene además un carácter bastante particular desde el punto de vista de su constitución política y de su tendencia, digamos, muy progresista dentro del ámbito canadiense y norteamericano. En Colombia Británica, que está aquí al extremo oeste, que es la que está más cercana hacia Asia, hay apenas 275 cooperativas y unas 15.000 viviendas, casi 16.000 viviendas. Las praderas, que son estas tres provincias que son como los llanos de Canadá, Alberta, Saskatchewan y Manitoba, entre esas tres son apenas 129 cooperativas, unas 6.374 viviendas. Ontario, que es la provincia que queda justo colindando con Quebec, tiene 551 cooperativas, pues, como la mitad de las de Quebec, y 44.000 viviendas, que es el doble de Quebec. Quiere decir que el número de viviendas por cooperativa es sustancialmente mayor. En Quebec en particular, se encuentran unas 1.330 cooperativas y unos 22.500 unidades de vivienda. Ahora, las pequeñas provincias del Atlántico, aquí a la derecha, tienen muy pocas también cooperativas, son 122 y 1.164 viviendas. Y los territorios estos del norte, que son bastante aislados, Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut, tienen apenas 5 cooperativas y 162 viviendas, como para tener un panorama general.
En Canadá, a pesar de que es un país extremadamente extenso, se dice que normalmente la población habita en una frontera que no pasa de unos 100 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos. O sea que la gran densidad de población se establece en esta área. De ahí para arriba la población pues es bastante poco densa. Ahora, algo rápido también acerca del perfil demográfico de las cooperativas de vivienda. Se dice que un 58% de los miembros de las cooperativas son mujeres, o sea, un poco más que los hombres. 50% de los hogares son mujeres solas o monoparentales. Existe mucho esa tendencia, esa forma, digamos, de modo de habitar. El 11% son miembros de las llamadas minorías visibles, que acá es un asunto bastante delicado, quiénes son las mayorías, quiénes son las minorías. El 20% son inmigrantes. Aquí en general en Canadá 1 de cada 5 habitantes es inmigrante, o sea que hay una buena representación de inmigrantes en las cooperativas. El 4% son de ascendencia indígena y el 12% de los hogares cuentan con una discapacidad física de larga duración, lo cual es muy interesante. En casi todas las cooperativas hay al menos una vivienda totalmente adaptada para una persona discapacitada severa. Pasando ya a Quebec, aquí vemos en este recuadro superior el mapa general de Canadá y Quebec en morado, pero aquí ya ampliado. La sola provincia de Quebec es 1,5 veces más o menos el tamaño de Colombia. Es inmensa y tiene apenas ni siquiera la población de Bogotá, o sea que la densidad es bastante baja. Pero aquí hay 1,130 cooperativas de vivienda y unas 22,000, algo más de 22,000 viviendas cooperativas. Quebec tiene una particularidad muy grande y quiero hacer énfasis en eso con relación a la historia de Canadá. Es eminentemente francófona, pero pues también se considera bilingüe, por supuesto. Aquí predomina el francés, pero también se habla bastante inglés en general. Es un territorio donde hay una enorme presencia de la inmigración, ¿no es cierto? Aquí ya entran normalmente alrededor de 60, 70 mil inmigrantes cada año. En el total de Canadá son unos 200,000 y una política permanente de inmigración por el bajo crecimiento demográfico. También es muy importante recalcar que Quebec es una de las provincias más progresistas de todo Canadá y de América del Norte. Aquí, para mencionar rápidamente, hubo en los años 60 una famosa llamada Revolución Tranquila. No fue una revolución sangrienta ni nada, pues algunos actos poco aislados de violencia, pero generalmente la sociedad sufrió o vivió una transformación realmente importante, mayor en su estructura social, económica, política. De allí, de esa época, nacen inclusive el movimiento cooperativo hacia los comienzos de los años 70. La Revolución Tranquila sucede exactamente en el 68. Y también nace un estado providencia, digamos, que se ha desarrollado de una manera particularmente importante en el contexto tanto canadiense como norteamericano. A veces yo creo que los gringos ni se dan cuenta de que Quebec podría estar muy cercana en muchos aspectos a Cuba, por ejemplo, en su manera de manejar los programas sociales, etcétera. Solo que es digamos, un capitalismo obviamente muy social, si se quiere. Dentro de esa perspectiva de Quebec, justamente es que se tiene lugar el desarrollo del mayor movimiento cooperativo de toda Norteamérica. ¿Por qué traigo esta imagen que parece un poco curiosa de dos autos? Estos autos pertenecen a lo que anteriormente fue una cooperativa de autos que se llama Comunauto. Esta cooperativa existe hace ya casi 30 años, si no estoy mal, y
lo traigo a colación porque detrás de esta cooperativa hay una noción muy interesante de la tenencia compartida de algo tan importante, digamos, como un vehículo en el contexto norteamericano, y también con unas consecuencias ambientales, sociales, económicas de gran importancia. A ver, solo para mencionar la idea, uno nunca es propietario de un vehículo, uno es miembro, ahora es una empresa, digamos, pero fue al origen una cooperativa. Uno se hace miembro de la empresa, paga una cuota de admisión si quiere, si no, no, pero pues hay distintas modalidades de planes y uno tiene derecho de utilizar el vehículo con una serie de posibilidades, planes anuales, etcétera, a unos precios muy económicos. Uno paga por kilómetros recorrido y por tiempo utilizado. Para los usos de larga duración hay tarifas mucho más interesantes. Uno toma el carro, bueno, uno entra a una aplicación, de la aplicación lo reserva, digamos, yo quiero ir este sábado que viene a un pueblito aquí a 50 kilómetros, entonces lo reservo todo el día, de tal hora a tal hora, llego al lugar, está aquí en una calle cualquiera, lo tomo en la calle, hay parqueaderos específicos y lo uso y lo vuelvo y lo regreso y me olvido del problema. Lo que más quisiera yo señalar en este ejemplo, que me parece maravilloso, son dos o tres cositas. Uno, que con este sistema se resuelve perfectamente el problema del transporte más individualizado, que es el carro. En un concepto general, aquí los ambientalistas siempre hablan de privilegiar el transporte público, por supuesto, el metro, los buses. Luego, inclusive, esto se considera una medida, digamos, una respuesta muy ambiental, muy sostenible, ¿Por qué? Ellos calculan más o menos 20 usuarios por vehículo para el sostenimiento del sistema. Eso quiere decir que si nosotros aplicáramos esta idea a escala global, en vez de tener 1.200 millones de carros rodando en el mundo, producidos con la cantidad enorme de materiales que eso implica, de extracciones, de minerales, etcétera, tendríamos solo 60 millones de carros, o sea, 20 veces menos. La importancia de este concepto viene justamente de una conciencia profunda digamos, de una moderación muy alta en la cuestión del consumo, en la cuestión de concebir la propiedad privada de otra manera, o más bien entrar en un proceso, en una lógica de propiedad colectiva. A mí me parece maravilloso, yo soy miembro de esa empresa y solamente he tenido carro una vez en mi vida aquí en Montreal y duré 4 meses y ya estaba desesperado. Otra empresa muy interesante es la cooperativa financiera Desjardins, que quiere decir de los jardines. Es también una empresa que nació dentro de los principios cooperativos y sigue existiendo como una cooperativa. Aquí les quiero señalar un pequeño dato solamente dentro de ese espíritu cooperativo. Esta empresa el año pasado distribuyó 403 millones de dólares en dividendos, o sea, excesos de utilidad en sus miembros. O sea, a cada uno nos toca una pequeña parte del pastel. Esa es la imagen que ellos ofrecen como resultado de su gestión financiera. 403 millones de dólares devueltos a sus miembros. Bueno, entrando en materia de nuevo, volviendo a lo que es la comunidad de Milton Park. La comunidad de Milton Park es particularmente importante porque allí nació a finales de los años 60, el mayor movimiento cooperativo de la historia de Quebec y de Norteamérica, según los estudios que se han realizado al respecto. Es una comunidad, digamos, bien interesante, no es una comunidad, digamos, proletaria, si se quiere, es una comunidad de estudiantes, es en la zona, digamos, central de la ciudad. Hay muchos profesores universitarios, hay sindicalistas,
Entre otras cosas, el sindicalismo en Quebec está cercano al 40% de los trabajadores, el nivel de afiliación. En Colombia, si no estoy mal, creo que llega apenas al 3-4%. En el periodo de Uribe asesinaron a unos 600 sindicalistas, si mal no recuerdo. Entonces, volviendo aquí a la comunidad de Milton Park, quería señalar unos elementos muy sencillos, y es que gracias, es decir, los resultados de este sistema que tenemos hoy día, que pues, tiene enormes ventajas, son el resultado de unas intensas movilizaciones y negociaciones de los ciudadanos que desde entonces lucharon por acceder a este tipo de vivienda cooperativa y que se opusieron de una manera feroz contra, digamos, la especulación de muchos promotores inmobiliarios, en particular uno que se llamaba La Cité, que llegó a ese barrio a demoler una cantidad de viviendas de un gran valor patrimonial y a construir unos edificios altísimos de pues, una pésima calidad arquitectónica y unos niveles altísimos de densidad. Ahora veremos algunas imágenes. Entonces, en esa movilización del barrio Milton Park, nació, como ellos mismos dicen en un libro, el más grande proyecto de cooperativa de vivienda de América del Norte. En este proceso también jugó un papel muy importante una organización que se llama Héritage Montréal, que quiere decir como herencia de Montreal. Es una organización sin ánimo de lucro de una mujer y una familia, la familia Bronfman, que son pues, millonarios, pero son unos millonarios excéntricos que quieren pues, ayudar muchísimo a la gente, a que mucha gente con mucho dinero invierte a veces y hace donaciones y apoya causas sociales de una manera muy particular. Y esta señora Philippe Lambert y la familia Lambert se participó profundamente en todo ese proceso de protección del patrimonio del barrio y obviamente también de los residentes. La idea era evitar a toda costa que los residentes fuesen expulsados del barrio en detrimento, digamos, de su calidad de vida, etcétera. Lo que sucede en muchas otras ciudades del mundo, incluyendo Colombia, por ejemplo, en Bogotá, hay muchos ejemplos que llaman en inglés dicen gentrification, que es como un aburguesamiento, ¿no?, del espacio urbano y una expulsión de unos ciudadanos para favorecer el ingreso de otros ciudadanos de mejores ingresos en procesos de renovación urbana. Aquí hay un par de imágenes de esa movilización. Arriba a la izquierda es en la calle de la Santa Familia, en francés Sainte Famille, donde se ve una movilización y vemos una buena cantidad de personas en esa época, de los años 70, se movilizaron justamente alrededor del mismo barrio, Milton Park. Y vemos aquí una foto abajo a la derecha de ciudadanos que se siguen movilizando después de 50 años. Seguramente no son todos los mismos, pero sí hay mucha gente de edad que sigue viviendo allí y que sigue teniendo una enorme conciencia, digamos, social de defensa del patrimonio y siguen movilizándose por la defensa tanto de los residentes como del patrimonio arquitectónico y urbano. Bueno, en este tenemos algo parecido, ¿no? Es una foto de los mismos ciudadanos que se han venido movilizando actualmente por la defensa, digamos, de algún patrimonio como los hospitales Royal Victoria y el Hotel de Dios, se llama así. Bueno, aquí les dejo una pequeña imagen de qué es Milton Park dentro de la ciudad de Montreal. Es un cuadrilátero, digamos, de varias 10 cuadras de largo, como por unas 5 de ancho. Está al este la calle San Lorenzo, a este está la calle University, por aquí está la Universidad de McGill, acá hay una vía principal que es la avenida Sherbrooke y aquí una que se llama Avenida de los Pinos. Es en ese cuadrilátero donde nació ese movimiento y donde existe el mayor número de cooperativas de vivienda concentradas en Montreal.
ahorita, esta es una imagen de algunas de las fachadas de unas calles, de las casas que fueron, digamos, defendidas, así con sus residentes también. En ese momento podemos pasar a una breve visita fotográfica de lo que es Milton Park. ¿No? ¿Están viendo esto ahorita o no? ¿Aló? Sí, la estamos viendo. ¿Están viendo una calle, sí, con árboles? No, con Entonces balcones. tengo que cambiar perdón, tengo que cambiar la manera de compartir la pantalla. Entonces, presentación, una ventana, sería la de... Muestra a ver si puedo compartir aquí. Ahora sí están viendo la foto de... Sí, señor. Son muchas fotitos pequeñas que aparecen. ¿Ya está la foto grande o no ampliada? No. No, estamos viendo el directorio. Oh, no se explora, no. Dele clic a una de las fotos y después prosiga. Ya la tengo yo ampliada. ¿Ustedes no la ven ampliada? No. No, cuando No, señor. comparte pantalla debe dar ventana, pantalla completa. No ventana, sino pantalla completa. A ver, déjame, intento otra vez. Bueno, entonces voy a ver si ahora sí. Ahora sí la están viendo. Sí. Ahora. Ahora sí vemos una calle con árboles. Perfecto. Bueno, este es un paseo fotográfico que les quiero mostrar. Son fotos muy recientes que tomé en estos días esta es una de las calles, digamos, del barrio Milton Park, la calle Sainte Famille, o sea, Santa Familia. Aquí pueden ver todavía vestigios de esa arquitectura que fue, pues, uno de los motivos de protección patrimonial del barrio. A la derecha vemos un edificio contemporáneo, pero con un lenguaje muy inspirado y muy respetuoso de ese lenguaje de la arquitectura victoriana original. Esto es parte de lo que la gente que se movilizó en esa época quería proteger, ¿no? Eran viviendas que fueron construidas hacia finales del 1800 y de un gran valor patrimonial, y tuvieron mucho que ver con unos hospitales que estaban construyendo en la época y eran viviendas para una cantidad de personas y trabajadores del hospital. Y bueno. Esta es otra vista, también es la calle Jean Mans. Aquí a la izquierda vemos una iglesia que fue transformada en apartamentos. Esta es otra calle, creo que también es San Famille. Como pueden ver en el primer plano, pues algunas de estas viviendas de tipo victoriano, y al fondo, contra lo que estaban luchando, estos edificios enormes de alta densidad, de un lenguaje pues muy contemporáneo, a veces extremadamente simplista y especulativo. De nuevo, algunas fachadas con este tipo de arquitectura victoriana. Esta es la misma iglesia. Aquí se alcanza a ver que pues conservaron la fachada en ladrillo de la iglesia, y aquí en la parte posterior construyeron apartamentos de distintos tamaños y formas, cada uno es distinto al otro. La misma iglesia. Aquí vemos de nuevo el contraste, digamos, de los dos pues, momentos históricos y que representan un poco la lucha, ¿no? de los residentes contra esta empresa inmobiliaria se llama La Cité. Aquí, por ejemplo, tenemos una cooperativa de vivienda particularmente hermosa. Esto es un edificio que se llama la Cooperativa de los Artistas. En cada puerta de estas tenemos acceso a una unidad aparte.
Seguramente, no conozco el interior perfectamente, pero seguramente hay un apartamento por cada piso y son 4 entradas diferentes, ¿no? Aquí tenemos un detalle de una de esas entradas, de otra y de otra. Esta es una vista también hacia, creo que la calle Prince Arthur, no me acuerdo, donde se ve pues la mole, una de las tantas moles que alcanzaron a construir durante los primeros años de esa lucha. Otra también, esta es la calle Milton, un edificio de unos como 15 pisos. Este es otro también, la calle Prince Arthur con Hutchison, creo. Y también la misma idea de esos edificios inmensos. Me parece un poco al edificio este de los militares en la séptima como con 30, ¿no? No recuerdo el nombre. Bueno, este es otro, esto es sobre la Avenida del Parque. Acá un ejemplo muy interesante de un proyecto arquitectónico que se inserta con mucho tacto, con mucho respeto en el entorno urbano de esa arquitectura de la que hemos venido hablando, patrimonial, ¿no? Victoriana. Y este es un edificio que no tiene más de 20 años, tal vez, o 30, máximo 20 y pico. De nuevo, un detalle del contraste en estos dos edificios. Este es un edificio, es una edificación, una casa original victoriana, y a la derecha, a partir de esta junta, vemos un edificio muy bien diseñado, a mi juicio, con un carácter, digamos, de preservación de alturas, de un lenguaje arquitectónico muy respetuoso del entorno urbano, del mismo edificio. Esta es una cooperativa, la entrada al 3540 de la Avenida del Parque, donde yo viví. Esa fue la primera cooperativa donde yo viví en Montreal, cuando al poco tiempo de haber terminado la maestría. Y es muy interesante, es una cooperativa bastante progresista. Tiene 6 pisos y tiene como unos 30 apartamentos más o menos. Tenemos una fachada de ese edificio. Digamos que quizás logra mucho menos bien la integración en el entorno patrimonial, pero no irrumpe de una manera tan brusca como los otros edificios gigantescos. Es otra fachada de la Vía Láctea, se llama, la Voie Lactée. Esta es una foto muy interesante de una callejuela que llaman aquí callejuelas en pleno centro de la ciudad, con un ambiente semi-urbano, semi-rural. Esto es bastante curioso porque esto es en pleno centro de Montreal y aquí la vida es realmente, sucede como si estuviera uno a veces un poco en el campo. Y aquí suceden muchas actividades comunitarias muy interesantes, hacen barbecues en el verano, hacen ventas de garaje, hacen días de bazar en el que la gente saca sus cosas para vender o regalar, en fin. Y aquí a la izquierda justamente tenemos la Vía Láctea, la cooperativa de la Vía Láctea. En esta calle hay varias cooperativas. Esta es una de ellas, esta es otra que se llama La Escala, otra vista de la misma callejuela. Este es un detalle que encontré por allí, donde la gente tiene un cuidado muy particular con ese entorno urbano, semirural, semiurbano. Aquí un mural en una de esas calles, cerca de San Famille y Milton, donde pues vemos obviamente la protección del espacio urbano, de la expresión artística. Ahorita quería mostrarles esto como algo muy especial, pero voy a dejarlo para después de la entrevista, no sé. Esto es, o no, de una vez. Este es una planta típica de esa cooperativa que les mostré hace un momento, la Vía Láctea, que me parece muy interesante. Es un plano típico, son 6 pisos y es típico, pero lo interesante es que hay 5 apartamentos, todos son diferentes, todos responden a un modelo de habitar diferente, ¿no? Aquí tenemos este amarillo con una habitación,
Este verde, este es una parte estudio, no tiene una habitación aparte. Este también es un apartamento de una habitación. Este tiene 2 habitaciones y este azul tiene 3 habitaciones. Entonces, allí una cosa sobre la cual yo quiero llamar la atención es que se considera muchísimo los modos de habitar diferenciados de las familias. En vez de segregarlos, como están haciendo ahorita en Bogotá, yo vi unos edificios pues, terribles donde, digamos, hacen 280 apartamentos, todos son apartaestudios. O sea que están segregando la gente en guetos donde solamente pueden vivir, digamos, una persona o de pronto 2 en el apartamento. Mientras que aquí podemos combinar, digamos, distintas familias, distintos modos de habitar de las familias en un mismo espacio. Y eso tiene una gran importancia porque eso puede favorecer una integración, por ejemplo, personas solas, que no se aíslen, personas de edad, que tengan la posibilidad de socializar con sus vecinos, de ayudarse mutuamente, etcétera, etcétera. Ese es un esquema que para mí es maravilloso. Bueno, volviendo a nuestra presentación, llegamos aquí al punto en el que vamos a presentar una entrevista a Marion Lockhurst, que fue residente de esta cooperativa, la Vía Láctea, durante 20 años. A ver, espero que no me arme un rollo para presentar esto. Las entrevistas. Aquí está. Por favor, me indican si todo está bien. La pueden apreciar. Noches, saludo especial para... ¿Sí llegó? Sí, ya. Bueno. Los asistentes a esta conferencia de la arquitectura de la vivienda en la Universidad Nacional de Colombia. Esta noche tenemos una entrevista muy particular con Marion Lockhurst, una ciudadana canadiense y residente de gran trayectoria en una cooperativa de vivienda en la ciudad de Montreal que se llama la Vía Láctea, la Voie Lactée en francés. Mucho gusto, Marion, bienvenida. Gracias, Jorge Parra. Y yo quiero saludar al profesor Cortés y gracias por la invitación, por la entrevista y muchos saludos a los estudiantes colombianos. Muchas gracias. Bueno, la entrevista va a ser una entrevista muy breve. Yo voy a estas preguntas en español y Marion va a responder en inglés, que es su lengua materna y se siente mucho más cómoda para ello. En primer lugar, quisiera, Marion, que tú te presentaras en inglés, por supuesto, como, digamos, habitante de una cooperativa de vivienda durante X número de años en la ciudad de Montreal. Okay, Jorge. I lived in the housing cooperative for 20 years. And the reason I moved to a housing cooperative was at the time I needed to move out of my private rental apartment. And there was an opportunity to apply to an opening for an apartment in a housing cooperative. So at the time, my partner and I, we applied and we were lucky. We were selected to rent that apartment. And it was a 2-bedroom apartment. And I was already working in a community health setting. So I already had an orientation towards a community approach, which is very focused on the interests of the community, the common good, which in Spanish I think is called el bien común. So those were all values that were very important to me for living in a housing cooperative, which requires cooperation between the different members. It was like a natural choice. Interesante tu respuesta, Marion. Muchas gracias.
Ahora, de manera general, ¿nos podrías dar un resumen de tu experiencia general en esta cooperativa durante 20 años, por favor? Well, I'll talk about different aspects of living in a housing cooperative. It's an interesting alternative because the housing situation on the private market is very expensive and very difficult. There's a housing crisis in Canada now, so housing cooperatives are a nice alternative, an interesting alternative. The social aspect of living in a housing cooperative is you develop relationships with neighbors. We help each other out. We get to know each other more than if we were living in just a regular apartment building. So the building I was living in had 6 floors, and there were 5 units or 5 apartments on each floor. So often the neighbors, you would see them often, you get to know them. And for example, I had friends that I made in the housing cooperative who were neighbors. And when my daughter was very young, sometimes they would babysit my daughter and help me out. And sometimes if there were elderly people living in the cooperative and they needed help because they were sick or they needed help buying groceries or being brought to a doctor's appointment, often neighbors would help them out as well. So there was really a lot of cooperation. And also we had a social committee that would organize different social events. We had an annual barbecue outdoors, which was a really nice event and helped really strengthen bonds between the members living in the co-op. There was also the economic aspect of cooperatives. Housing cooperatives are not based on profit. So the aim is to manage the finances of the housing cooperative to keep rents as low as possible. And there are also a certain number of government subsidies that are given to each cooperative to grant to people if they're facing economic difficulties. For example, if someone loses their job and they are having difficulty paying the rent, they could apply for a subsidy. Or if someone, if they lose their job or for some reason they're having financial difficulty, they can get a subsidy, which is a big help for them. All aspects of the housing cooperative are administered or managed by the members. For example, the administration and the physical maintenance of the building is managed by the members. So we have different committees. There is a board of directors, and the members of the board of directors, they all live in the housing cooperative, and they are elected at the annual general meeting. There's also a finance committee, and the finance committee manages the finances of the housing cooperative. They will present a budget, and they manage the finances, and they collect the rents for the housing cooperative. The selection committee is the committee that receives the application forms from people who are interested in applying to obtain an apartment in the housing cooperative. And the selection committee will select applicants to come to an interview. And when they choose what they feel is the best candidate for the cooperative, housing cooperative, they will present that recommendation for that person to the board, and the board has to approve it. There is also a maintenance committee, and the maintenance committee is a committee of members that do small repairs in the housing cooperative, and they also make a plan for major repairs that need to be done. They will call companies for an estimate for major work that needs to be done, like replacing floors or replacing a roof of the building. Then they will recommend to the board the best company, and a decision will be made either at the board or sometimes it will be made at
by all members at the annual general meeting. In terms of the common spaces, often cooperative members, they have to do work to clean common spaces like hallways, outdoor gardens, entranceways, and sometimes they'll also do bigger jobs like painting common spaces and hallways. And the political aspects is that decisions are made at the annual general meeting. So people learn about issues regarding their own housing cooperative and also about the community. There are often, there's an association of housing cooperatives, and there are also local community associations. So they'll learn what the issues are in the neighborhood and in their community. And sometimes they will be encouraged to partake in different actions that are in the best interest of defending issues in the community, to keep communities healthy and to be sustainable and interesting for people to live in and to raise their families in. Gracias, Marion. Muy interesante el resumen que nos haces de los diferentes aspectos de lo que significa vivir en una cooperativa de vivienda, en este caso en particular en la Vía Láctea en Montreal. Yo quisiera hacer un pequeño énfasis, o que tú nos hagas un pequeño énfasis en la dimensión arquitectónica de del edificio en este caso, y recuerdo algo muy particular de este proyecto, y es que tú nombraste que habían 5 tipos de apartamentos por piso y el edificio tenía 6 pisos. Dime, ¿qué tipo de ventaja encuentras en que en cada piso hayan 5 tipos de apartamentos diferentes? Well, the way that the spaces were designed, it allowed for people, for example, there were studios. Each floor had a studio apartment. So if there was someone who wanted just one small space for a single person, they could rent that space. There were also apartments with 1 bedroom and a little kitchen. So that was a little bit bigger space. And then there were apartments that had 2 bedrooms for a family. And then there were apartments that had 3 bedrooms, so for bigger families. So they were trying to accommodate all different types of living or people living in the population. So it could be single people living alone, or it could be couples, or it could be families with children. Interesante, sí. Yo creo que vale la pena hacer énfasis en el hecho que esta propuesta arquitectónica se acomoda a una variedad de familias, es decir, de modos de habitar de familias, y arquitectónicamente se responde de manera adecuada a esas diferencias en lugar de proponer un modelo único de vivienda para esta edificación. One other point I'd like to make about the architectural design is that there was 1 apartment on the ground floor that was adapted for handicapped people. So that it was adapted, the whole apartment, the bathroom setting, the light setting, the kitchen, everything was meant for people in a wheelchair. Sí, me parece muy bien también esta anotación. Yo recuerdo que en la cooperativa donde yo vivo actualmente sucede igual. Hay un apartamento perfectamente diseñado para acomodar a una persona con discapacidad física severa. Ahora, para concluir, yo quisiera que nos comentaras desde tu perspectiva de tantos años de experiencia, unos 20 años de una manera sintética, ¿cuáles serían los principales aciertos en este proyecto en particular de vivienda cooperativa
y cuáles serían las principales dificultades que tú pudiste notar a lo largo de estos 20 años de tu vida cooperativa. The advantages of living in a housing cooperative is that it creates a safe space where people are looking out for each other and they are cooperating. So you're creating a community in a big city, which is hard to find. And also you have inexpensive rent so that people are not spending a major part of their income just on their rent. And the goal is not to create profit. The goal is really to make housing more accessible to people. And yes, I think that those are the main advantages. Really creating solidarity between people and a sense of community. Okay. ¿Y cuáles serían entonces, si las principales dificultades de este entorno cooperativo, en el caso particular de la experiencia tuya? Well, we all know that wherever people live together, sometimes there is conflict. Not everybody gets along, and sometimes there are differences in personality or differences about what is the best way to manage the co-op, the cooperative, or what are the, sometimes people, their own personal interests come first before the interests of the cooperative. So sometimes there are many different positions. So sometimes when people have been living there for a long period, sometimes there are conflicts, which is quite normal. And so people, but that's something that people can get over, or that they can work out their differences. And that's why a social committee, with having social events like an annual barbecue, it helps relax the atmosphere and helps create more positive relationships between people. Bueno, muchas gracias, Marión, por tu muy buena presentación y un resumen muy acertado de una larga experiencia en la vivienda cooperativa de la Vía Láctea en Montreal. ¿Tienes algo más que agregar? It was my pleasure to be able to present this. I hope that you were able to understand my English, that it was not too fast, and fue un placer y mucha suerte a todos. Gracias, Marión. Claro que estuvo perfecto tu inglés y el ritmo perfecto. Mil gracias y feliz noche. Que estés muy bien, ¿viste? Gracias, lo mismo. Bye. Bueno, creo que es un poco, ya pasamos casi la hora. Nos quedan dos entrevistas, una a la señora María Vázquez, que es directora del Comité de Vivienda de San Lorenzo, en Montreal. Es una municipalidad, digamos, un barrio. Esta entrevista dura unos 13 minutos. Y luego una que también me parece muy importante, que es una entrevista a Carlos Martínez, un agente de desarrollo de un grupo de recursos técnicos que se llama Construir su Barrio. Yo deseo consultarles a ustedes si están dispuestos a escuchar las dos entrevistas completas, y si no, yo preferiría de pronto saltarnos esta, me daría mucho pesar, y ver la entrevista a Carlos Martínez. Así de que los escucho según sus tiempos. Desafortunadamente fue mucho más largo de lo previsto, pero creo que muy sustancioso. Jorge, o sea, en general las dos son como 25 minutos. No, esta sola con Carlos Martínez es alrededor de 30 minutos. Y la otra son unos 13. Entonces sí nos demoramos.
Pues sí, pasemos a la de Carlos Martínez, ¿sabe? Y más bien nos la incorporas en la parte auditiva de esta presentación. Bueno, perfecto. Sí, lo siento mucho, pero resultó que había mucho material y estas entrevistas que en todo caso me parecen extremadamente importantes y didácticas también, pues era como muy clave presentarlas, Buenos días, mucho gusto. puesto que tenemos a gente con mucha experiencia en cada uno de esos. Son 3 actores importantes. Bueno, los dejo con Carlos Martínez. Él es un canadiense de origen mexicano, su padre es mexicano, canadiense. Tiene muchos años de experiencia en este grupo de recursos técnicos y los dejo inmediatamente con él para avanzar rápidamente. Carlos Martínez, bienvenido a esta charla que para nosotros es muy grato tenerte en esta conferencia acerca del sistema. Perdón, un segundito que quiero asegurarme que la que era. La de... Así es esta. Buenos días. Como te había comentado, se trata de una maestría en arquitectura de la vivienda que tiene lugar en la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por tu participación y a continuación la primera pregunta sería si eres tan amable de presentarte como persona y como especialista que trabaja en un grupo de recursos técnicos en Montreal. Sí, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Carlos Antonio Martínez. Trabajo con el grupo de Ressources Techniques Batza-Son-Cartier desde ya hace más de 10 años. Y el puesto que tengo es agente de desarrollo senior, que dicen. O sea, ya soy de los ancianos. Senior. A pesar de que eres muy joven, ya tienes mucha experiencia. Bueno, sí, a 50 años, no sé si soy joven, pero sí, todavía en buena salud. Gracias, Claro. Alex. Bueno, quisiera aclarar, porque tal vez lo dijiste en francés, que Carlos trabaja para un grupo de recursos técnicos que se llama Bâtir son quartier, que quiere decir construir su barrio. Es uno de los pocos grupos de recursos técnicos que han sobrevivido después de muchos años, como ya 50 años creo de tradición en el sector de la concepción de viviendas cooperativas en Montreal. Cuéntanos un poquito, por favor, acerca del organismo, como una pequeña reseña histórica. Sí, bueno, pues el Bâtir son quartier es uno de los 4 grupos de recursos técnicos en Montreal que sobrevivió. O sea, sobrevivieron más, pero hubo fusiones de varios. El de nosotros, creo, en todo de 8 grupos de recursos técnicos de los primeros que nacieron en los años fines de 60, empiezan los años 70. Y el grupo de sus técnicos está ubicado, viene de 4 regiones de la ciudad de Montreal, más bien el sur-oeste de la isla, de Rosemont-Petit-Alpi, y una parte de Hochelaga-Maisonneuve, que es otro barrio histórico de Montreal. Y hace más de 40 años que existe el grupo de recursos técnicos, este grupo de recursos técnicos, y ya estamos como casi vamos en los 20,000 unidades creadas desde su inicio. Una cifra indudablemente muy importante. Ahora, danos una idea general, por favor, de cuáles son los principales objetivos de este grupo de recursos técnicos, como en función de su misión y visión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus principales roles en el organismo? Bueno, pues empezamos en la evaluación de lo que se necesita como viviendas en los diferentes barrios.
Puede ser lo que se necesita como diferentes viviendas en diferentes barrios, o a veces pueden ser grupos que nos vienen a ver directamente y que nos hacen conocer sus necesidades, y de ahí pues vamos tratando de encontrar un terreno que les pueda convenir para poder realizarle un proyecto que sea viable financieramente y que se pueda realizar pues, a corto plazo. Y lo corto plazo por lo regular es entre 0 y 5 años, que se puede ver como mucho tiempo, pero con todos los trámites gubernamentales que se tienen que hacer para el dinero no es mucho, más bien también los trámites que se tienen que hacer para toda la normalización de las reglas de construcciones para poder crear ese tipo de proyecto, pues también 5 años es muy poco. Luego, si los grupos no son formados ya constituidos legalmente, los ayudamos también a definir su estructura legal para ver cuál les conviene mejor. O sea, puede ser cooperativa o puede ser un organismo que sea incorporado como una empresa, pero una empresa que se dijera sin fines de hacer dinero. Sin lucro. OSB, ¿no? Organismos. Exactamente, así antes era OBNL, ahora le decimos OSBL, cambia como cada 10 años, pero sí, así es. Y luego pues los asesoramos y le damos todos los conocimientos requeridos para que puedan ellos mismos manejar su proyecto después del año de acompañamiento que se hace después del término de la construcción. O sea, ya cuando el edificio está listo para ocuparse, seguimos el trabajo con ellos por un año y nos aseguramos que después de ese año ellos lo puedan manejar todos solitos. Y pues en el trámite de realizar el proyecto se tienen que hacer varios estudios de feasibilidades económicas, y pues eso es una gran parte del trabajo que yo hago, tratar de ver cuánto dinero se necesita y de dónde se puede ir a traer ese dinero para que se pueda realizar la construcción de manera económica, para que lo que se paga de renta pues pueda ser económico también por la gente. Luego, en el tiempo de la construcción, pues hacemos toda la supervisión de los profesionales y de la empresa que va a construir el proyecto para asegurarse que todo esté hecho en acuerdo con los planes que se dibujaron, en acuerdo también con todos los requisitos de los programas que dan dinero para la realización de los proyectos. Y pues eso ya es bastante, creo, todo el trabajo que hacemos. Y ese trabajo en el Club de Versus Technique que yo trabajo, tenemos 4 equipos diferentes. Tenemos el equipo de desarrollo, en el que yo estoy. Tenemos el equipo de carga, que ellos entran en el proyecto ya cuando empieza el día 1 de la construcción. Hay el equipo de la asesoría, ellos están ahí más o menos desde el empiezo hasta un año después de que ya se ha construido el edificio, y tenemos pues todo el equipo de la contabilidad que está ahí para ayudarnos pues a manejar todas las cuentas que entran y todo el dinero que se tiene que ir pagando en el año o 2 que dure la construcción. Qué interesante. Cuéntanos, por favor, ya que estás tú en el grupo, digamos, de desarrollo, danos una idea general de la estructura financiera de un proyecto típico cooperativo. ¿Cómo funciona la cuestión financiera? Sí, bueno, pues aquí en Quebec ya desde varios años hemos trabajado con un programa que se llama Axelogie, que ya no existe, que fue suplido por otro programa que ahora se llama el FAC, Programme d'Habitation Abordable du Québec, PHEQ. Esos 2 programas tienen niveles de renta que ya son establecidos para el programa o el gobierno. Esos niveles de renta nos establece lo que podemos ir preguntar al banco de préstamo. O sea, lo que puedes generar de receta es lo que puedes ir pagando anualmente al banco. Ese nivel de hipoteca luego nos indica lo que se falta como apoyo financiero para poder realizar el proyecto.
Por lo regular, antes, pues diría yo, antes de los años 2010, más o menos la estructura financiera de los proyectos era 50% de hipotecas, 50% de ingresos del gobierno, o sea, o subvenciones que venían de diferentes gobiernos, o sea, municipal, estatal o nacional. Hoy en día, pues con la inflación y pues con toda la situación que es el mundo de la construcción aquí en Canadá, el hipoteca ya no representa más que 30% de la estructura financiera para poder realizar un proyecto. Así es que se necesita ahora 70% de ingresos que provienen de diferentes niveles de gobierno o de instituciones que apoyan caritativas, vamos a decir. Y eso es lo que hace que es más y más difícil de poder realizar proyectos. Más bien que ahora cada uno del dinero que pone el gobierno también se ha ido reduciendo, lo que hace que ahora se tiene que manejar no solo una subvención de un nivel de gobierno o de dos como era antes, porque siempre apoyaba la ciudad y luego el gobierno de la provincia o del estado, pero ahora más bien esas dos recetas de dinero ya no son suficientes, ahora tenemos que ir también al nacional, al federal, y de ahí pues cuando hacemos ese conjunto de todo ese dinero, cada programa viene con sus prerequisitos que pueden ser iguales, pero muchas veces muy diferentes, y viene a complicar todo el nivel de concepción del proyecto, porque vamos a decir a nivel nacional, para ellos la preocupación más bien va a ser la accesibilidad universal, y vamos a decir la preocupación del Estado, del gobierno del Estado, va a ser más bien la reducción del consumo energético. Y pues uno en el otro hace que el edificio pues va a ser más y más grande, y cuando uno dice más y más grande, pues son más pies cuadrados que tienes que ir pagando para la realización, y se hace que el proyecto es siempre más caro que lo era antes. De acuerdo. De pronto un aspecto interesante que me gustaría que nos explicaras con más detalle sería el cómo hoy día, por ejemplo, participa, ¿por qué hoy día participa menos y menos el Estado en esa proporción financiera? Pasamos de 50% en un momento a un 30% solamente. ¿Qué explica ese fenómeno? ¿Por qué se está retirando el Estado, las diferentes instancias, tanto, digamos, municipal como provincial y quizás el federal también, de esos procesos de apoyo financiero? Pues más bien es por el costo de la construcción, que ha subido bastante en los 10 últimos años. Yo me recuerdo cuando entré al GRT, estábamos como a $185 del pie cuadrado de construcción, y ahora estamos a los $350, o sea, en 10 años ha doblado. Y no es que el gobierno, y más bien voy a decir, ahora el gobierno reconoce más cerca el costo real de construcción que lo que hacía antes. En el programa Axelogy, vamos a decir, el gobierno reconocía 50% del costo de construcción, pero que no era el costo de construcción real, era el costo de construcción que ellos se imaginaban que era. O sea, cuando trabajamos con los $185 del pie cuadrado, ellos les llamaban 150. Había una diferencia de $35. Ahora, ellos lo reconocen, estamos como más o menos a los 350 y ellos lo reconocen como a 320. O sea, nada más $30 todavía, pero a doble del precio. O sea, sí ponen más dinero al pie cuadrado que lo hacían antes, pero por lo bastante que ha subido el precio de la construcción es lo que hace que la diferencia se haya crecido en el término real de $1 por $1 en el costo de construcción, lo que hace que ahora nada más pues ya tenemos que ir al federal ahora, no que nada más al estatal para tener lo que se falta de dinero para construir un proyecto. Y luego, pues, para que los niveles de rentas se quedan económicos, porque uno sabe, la inflación siempre sube y nos dicen del 7%, pero en realidad es más bien como 25%, y luego, pues, los ingresos de la gente nos suben de 25% anualmente, ¿verdad? Aquí en Canadá, por lo más te van a subir son 4%. Y la mayoría de la gente va a ser 2%, así que ese 23% entre la inflación real y lo que gana realmente la gente, pues tiene un impacto
en qué niveles de renta la gente puede pagar. Y pues como el costo de construcción sube de 25%, pero el costo de la renta real no puede subir más que 2 o 4%, pues ahí hay otros 20 y tantos, 24 o 18% que no cubre ningún dinero que proviene del gobierno. Ya, de acuerdo. Bueno, Pero sí lo logramos también, siempre encontramos una forma y una manera de lograr los proyectos. Lo hemos hecho desde ya 40 años. Problemas que teníamos hoy tal vez diferentes de los problemas que había al empiezo para los proyectos, pero siempre hubo problemas y los ERTES siempre fueron parte de los grupos que encontraron soluciones para que se puedan lograr los proyectos a través del tiempo y tal vez va a seguir así también. ya. Bueno, tú me habías comentado que querías presentarnos un proyecto concreto en el cual estás trabajando actualmente, que seguramente nos va a permitir experimentar de una manera más concreta qué está sucediendo en ese proyecto. Si quieres como compartirnos esa experiencia, podemos pasar a que nos muestres en pantalla y nos cuentes un poquito acerca de ese proyecto. Esto va a ser interesante para la gente, para los arquitectos más bien, porque te enseña cómo con la reglamentación que tiene uno X, qué forma de construcción puede hacer. Inicialmente, los arquitectos trabajan de esa forma inicial para que se hagan más interesantes para la gente que van a vivir luego en ese proyecto. Bueno, pues esta es la presentación de un terreno que compramos hace, diría, como unos 3 años. Lo sacamos del mercado especulativo antes de tener el dinero para desarrollarlo, pero como era una buena oportunidad y era un gran terreno, pues lo decidimos de hacer un préstamo a un organismo que se llama el Fonds d'Investissement Montréal, que nos permitió adquirir esta propiedad con un plan para un proyecto residencial sobre los 5 próximos años. Este terreno es como de 192,000 pies cuadrados, que es muy grande. Y lo que les quiero enseñar es cómo la reglamentación de este terreno, qué nos permite realizar como proyecto. O sea, son los términos con los que tenemos que trabajar y que nos permite desarrollar ese terreno. En ese barrio de Montreal, nada más se puede desarrollar 200 unidades por lote, lo que hace que este terreno, en una primera fase, lo vamos a tener que hacer 2 lotes para poder hacer 400 unidades de habitaciones en este terreno. Esa es la primera cosa que tuvimos que hacer. Luego, lo que tenemos que ver con los arquitectos es qué nivel de implantación se puede hacer al suelo, lo que permite la reglamentación municipal. En este caso era como de 2, si me recuerdo bien. Y pues aquí se hace un análisis con un edificio de 200, 300, 350, 375, 400 y luego varios números, cuál forma y cuántas unidades nos permite de estar lo más conforme posible a la reglamentación que existe. El escenario que nos salió lo más cerca de ser conformes en todos los aspectos de los reglamentos de ese barrio era el de 400 unidades. Así que decidimos de hacer 2 lotes donde se van a realizar 200 unidades. Luego, la etapa siguiente era de ver el nivel de implementación, pues estamos a 2. Y luego, lo que era problemático aquí es los prerequisitos para los estacionamientos. O sea, nos piden de tener un lugar de estacionamiento por habitación, lo que hace que, y voy a nada más a cambiar aquí, lo que hace que en realidad el estacionamiento, como no lo podemos hacer afuera porque tenemos que tener los edificios, tenemos que tener un subsuelo que nos permita tener 400 unidades. Pues de estacionamiento, sí. Y luego, pues, la forma inicial de este proyecto, con 400 unidades, es esta de aquí.
O sea, son 2 edificios más o menos de 200 unidades. Y esta forma es la que nos permite tener la mejor accesibilidad y también la mejor eficiencia energética. O sea, cuando nada más haces 4 paredes, formas diferentes, lo que te permite retener la mejor eficiencia energética. Ese es un prerequisito de uno de los gobiernos, del gobierno federal. Bueno, pues de esta forma muy banal y muy sencilla, tratamos de ver cómo la podemos hacer más interesante para la gente que va a vivir en este sitio. Y lo que nos dio es esta forma de aquí. De aquí también son 200 unidades separadas en 2 secciones y con edificios de varias alturas. O sea, atrás estamos a 8, enfrente sobre la calle Sherbrooke estamos a 4, acá da sobre un parque y el sol pasa del lado, vamos a decir, empieza donde está, en la mañana donde está escrito la calle Sherbrooke y sigue la trayectoria hasta el nivel atrás sobre el día. Lo que hace que algunos departamentos que están del lado derecho del plan no van a beneficiar de mucho sol, así es que se tiene que ver cómo podemos mejorar esta forma de implementación para hacerla un poco más atractiva para la gente que van a vivir en el lado derecho. Y lo que se hizo son nada más déjame encontrarle la palabra en español, aquí la tenía en alguna parte y ya no la encuentro, ¿cómo se dice? Con pasillos exteriores. O sea, por lo regular en edificios de más de 30 o de 40 unidades de habitación, siempre hay pasillo que está interior. En esta forma, tratamos de hacer pasillos que sean afuera del edificio, de manera que cada una de las unidades pues tiene ventana por enfrente y por adelante, lo que es mucho más agradable que tener un interior donde nada más la gente tiene ventanas de un lado. Así permite también al viento de pasar pues de enfrente hasta el detrás o de detrás hasta el frente del departamento y tener una mejor eficiencia energética en el verano. Y luego, pues de esa forma que ya se complicó un poco más, que se hizo más interesante para la gente, fuimos a otro nivel más, que es de tener, de abrir sobre lo que sería el cajero, la calle principal entre las 2 formas, abrir los espacios interiores y los interiores. Los hicimos abrir de los 2 lados para que la gente pueda tener también acceso a este pasillo, a este corredor que va a ir pues esperamos va a traer a la gente de la calle Sherbrooke hasta el parque que se encuentra atrás del desarrollo, de manera que pues, va a haber un poco más vida en este callejón principal, que es el que va a separar el desarrollo en 2. Y como hay, en el caso de atrás hay un río, el barrio nos preguntó si había manera de recuperar el agua que va a caer y demandarla por sistema de detención hasta el río que se encuentra de atrás. Por eso se desarrolló este pasillo aquí con las de agua que se encuentran dentro de los 2 grandes complejos de edificios. Así es que de una forma muy sencilla, que fue esta, que es la más económica, tratamos de encontrar un nivel donde el económico encuentra también el bienestar de la gente que va a estar viviendo en este sitio, para tener esta forma, que es mucho más compleja, mucho más bella, que puede tomar esta forma o esta de aquí. Ya. Bueno, Carlos, entonces, para retomar y concluir, sería que nos cuentes un poco cuáles son los principales logros y desafíos que enfrenta actualmente tu grupo de recursos técnicos Bâtir son quartier, que quiere decir construir su barrio.
realizados. Bastante influencia gracias a nuestra directora Edith Sir con los diferentes niveles de gobiernos que sí oyen y escuchan lo que les proponemos para mejorar los diferentes programas que escuchan y tratan de mejorarlos. Eso es la buena cosa. Por eso dije, siempre encontramos maneras de resolver los problemas en el tiempo. Todavía sigue siendo así y como nos escuchan por la reputación que tenemos, pues podemos seguir trabajando. En este año, yo nada más con el caseload que yo tengo, ya estoy casi a 500 unidades que se van a realizar, que ya van a empezar la construcción y que van a ser deliberados en los próximos meses. Y pues eso es... Y Ruby, ¿qué pasó? Ruby. Ruby. De pronto se desconectó el Jorge Parra. Sí. Sí, se le fue la señal a él. Se le fue la señal. Bueno, lastimosamente creo que nos tocó terminar de manera abrupta. Supongo. Esperemos un segundito a ver si se vuelve a conectar, profe. Creo que está cayendo nieve allá. No. A ver si lo puedo localizar. Pues no veo que la cuestión sea inmediata la respuesta. Lamentablemente, porque estaba muy interesante lo que estaba presentando Carlos Vázquez para todos nosotros. Pues demos un minuto más, porque creo que también ya todos estamos un poco cansados de todo el trabajo que hemos hecho en esta tarde y en esta noche. ¿Podríamos hacer una segunda sesión para terminar? Sí, como nos faltó un pedazo, sí podríamos hacer, yo creo. Entonces, más bien hagamos lo siguiente. Yo le propongo a la comunidad que los invitamos para dentro de 8 días a la misma hora, y como los volvemos a convocar, y entonces presentamos la charla de esta señora Vázquez que no escuchamos, y terminamos de escuchar esto. Yo creo que es una buena opción y tener la oportunidad de hacerle preguntas y comentarios a Jorge Parra. Yo creo que podrían estar de acuerdo. Parece que sí, por lo que comentarios que estoy escuchando aquí en el chat. Sí, me parece bien, están respondiendo. Sí, por favor. Listo. Entonces, les agradezco a todos su presencia y nos veríamos entonces
dentro de 8 días de 6 a 7 de la noche por el mismo canal.